Buenos días, buenas tardes. Hoy es domingo 14 de junio y estamos listos para compartir la palabra del Señor en este mensaje dominical. Bienvenidos a todos quienes están recibiendo este mensaje, visitas, miembros de Venga tu Reino, todos aquellos que quieran ser bendecidos con la palabra de Dios. Hoy traigo para ustedes un tema que deseo compartir en relación a cómo es que Dios nos ve, cómo nos relacionamos con Dios, si es que Dios recibe nuestras buenas obras como el factor principal para relacionarnos con Él, si somos gente justa, si somos creyentes justos, íntegros, ¿qué es lo que hace de nosotros que seamos justos? Porque Dios no se relaciona con nadie que tenga impureza. Dios no se relaciona con nadie que tenga una vida sucia, que no le interese la integridad, que no busque agradar a Dios. Dios no se relaciona de esta manera. Pero ¿qué es lo que entonces nos permite acercarnos a Dios con toda justicia? ¿Qué es aquella justicia, aquella integridad o aquella perfección, vida sin mancha de la que Dios se agrada? Bueno, el tema resulta controversial, al mismo tiempo de sencillo y muy discutido en las Sagradas Escrituras. De hecho, es casi un tema central, porque vamos a encontrar a Dios relacionándose con su pueblo en el Antiguo Testamento en base a ciertas condiciones. Pero el Dios que se relaciona en el Nuevo Testamento a partir de Jesucristo con el pueblo son otras condiciones. Y vamos a tratar de entender esto hoy. Para empezar, vamos a entender cómo Dios se relacionaba con su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 26, en donde encontramos, el libro de Levíticos, es un libro que está, por definición, tiene que ver con la ley de Dios. Ahí están escritas todas las leyes que Dios ha establecido para el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo encontramos que Dios dio a Moisés la ley, los 10 mandamientos, que es la ley moral, la base de la religión judía. Pero después de esta ley moral hay una lista enorme de leyes que Dios da a su pueblo en relación con situaciones agrarias, la vida familiar, la santidad del pueblo, con los sacrificios, el sistema religioso. Todo esto está muy definido en el libro de Levíticos y también en el libro de Deuteronomio. En Levíticos capítulo 26 vemos que Moisés escribe, tradicionalmente sabemos que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia o Pentateuco, y escribe en el capítulo 26 algo que dice bendiciones de la obediencia, y los primeros 13 versículos de este capítulo Dios describe todo lo que va a hacer a favor de su pueblo si su pueblo le obedece. Y a partir del versículo 14 hasta el final del capítulo, el versículo 46, Dios advierte cuáles van a ser las consecuencias de desobedecerle. Quiero aclarar, no es que Dios traiga castigo. La razón por la que Dios establece instrucciones y dice, si tú me obedeces, yo voy a traer sobre ti todo esto. Pero si tú me desobedeces,
va a haber estas consecuencias, pero no es que Dios va a castigarlos severamente, aunque muchas veces Dios los disciplinó al pueblo de Israel, sino que las instrucciones de Dios desde el principio, lo vemos en la creación, están relacionadas con el propósito protector de Dios. Cuando Dios crea al hombre, Adán, saca de su costilla a la mujer de un mismo material genético, lo primero que Dios les dice es: vas a vivir de esta manera, vas a comer de esto, pero de esto no vas a comer. Independientemente de el tema del árbol de la vida y de la muerte, del bien y del mal que estaban en el huerto, que si fueron árboles o se refieren a una analogía, sería otro tema, pero lo que está claro es que Dios les dio límites, les puso límites. Hasta aquí puedes llegar, no comas de esto, no comas de lo otro. Vemos entonces que Dios pone restricciones. Dios es un Dios que educa a sus hijos, a su pueblo. Y la educación tiene que ver con límites, dicho sea de paso. Cualquier padre que no pone límites a sus hijos lo está mal educando y va a tener serios problemas. Y ejemplos en la Biblia los tenemos muchos y en la vida diaria también. Entonces Dios establece leyes, Dios establece reglas para protegernos. Y si no las consideramos importantes, si no obedecemos, entonces es muy probable que estemos metidos en un sinnúmero de problemas, de consecuencias, etc. Y esto es lo que Dios le advierte al pueblo. No voy a leer todo el pasaje, pero dice, por ejemplo, en el capítulo 26, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y hará quitar de vuestra tierra las malas bestias, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Y sigue hablando en estos términos. Si tú me obedeces a todo lo que yo te instruyo, yo voy a traer sobre ti toda esta prosperidad, toda esta bendición, sobre tu sustento, sobre tus enemigos, sobre cualquier circunstancia de la vida. Dios dice: obedéceme y yo te bendeciré. Pero después Dios dice: hay consecuencias si no obedeces. Dice el versículo 14, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y comienza Dios a dar una larga lista de consecuencias de la desobediencia. Entonces el pueblo estaba ante una disyuntiva. Este es el Dios que nos sacó de esclavitud de Egipto. Este es el Dios que nos ha traído a una tierra propia. El Dios que nos va a bendecir si le obedecemos. Pero este Dios también nos dice que si no lo obedecemos, traerá consecuencias a nuestras vidas. ¿Qué es lo que puede pensar alguien bajo estas condiciones? Obedecer, no hay de otra. Obedecer. Mas sin embargo, el pueblo de Israel fue un pueblo de dura cerviz, terco, y desobedeció muchas veces. Y es la razón por la que el pueblo de Israel sufrió
esclavitud de varios imperios. Es la razón por la que el pueblo de Israel tuvo épocas muy duras, muy difíciles. Y Dios en amor y en misericordia los volvía a restaurar y los volvía a traer a su ley, a su palabra, y el pueblo de Israel volvía a su desobediencia. Bueno, en el Antiguo Testamento Dios bendice a quienes obedecen. Y no hay bendición, sino maldición a quienes desobedecen. Esto es así continuamente, esto es así en todo la escritura, o bien hay algunas diferencias, hay algunas variantes. Bueno, a lo largo de todo el Antiguo Testamento y en el mensaje de los profetas, vamos a encontrar que los profetas anunciaban mejores tiempos. Los profetas anunciaban siempre un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición, un mensaje de nuevos propósitos, y vamos a encontrar que esto mantenía vivo al pueblo. Soñando, pasaron cientos de generaciones sin que ellos pudieran ver el cumplimiento de esta esperanza, y específicamente hablaban de el Mesías, hablaban de una intervención de Dios en la historia de Israel, en la historia de la humanidad, para traer al pueblo a libertad de todo cautiverio, para traer al pueblo a una vida de restauración, para restaurar a la nación. Pero esta intervención de Dios se distinguiría por la presencia de el ungido, que sería su Hijo. Cuando el Señor Jesucristo viene al mundo, nace conforme a la ley, entonces los mismos judíos que vivían en esa época no lo reconocieron, no lo identificaron, pero eso no quitó el que comenzara en Cristo una nueva era y una nueva relación entre Dios con su pueblo. El Antiguo Testamento quiere decir antiguo pacto o antigua alianza. Es decir, Dios se relaciona con su pueblo en base a un pacto. ¿En qué consistía el pacto? Bueno, un pacto es entre dos partes. El pacto consistía en lo que ya he mencionado desde el principio. Si tú me obedeces, yo te bendigo. Si tú no me desobedeces, no te voy a bendecir. Simple, ¿no? Bueno, hay un nuevo pacto. En Cristo Jesús se establece una nueva relación, una nueva alianza. ¿En qué consiste esta nueva alianza? Jesucristo viene para bendecirnos a todo aquel que crea y se arrepienta y confiese sus pecados. Y entonces la justicia de Dios, la santidad de Dios, la eternidad de Dios será pasada al pueblo de Dios, a todo aquel que quiera creer. En el Antiguo Testamento hay un relato acerca de dos hombres de Dios. El profeta Elías, el gran profeta Elías. Elías es considerado el padre del profetismo, no el fundador, sino por la grandeza de su ministerio en tiempos muy complicados. Y fue uno de los primeros profetas en Israel hasta el siglo VIII, VII antes de Cristo, que fueron los últimos profetas. Y bueno, el profeta Malaquías en el siglo aproximadamente el siglo VI, VII, Malaquías profetizó. Y Elías era y es considerado por el pueblo de Israel como uno de los grandes profetas. Pero Elías tenía un discípulo. Este discípulo se llamaba Eliseo. Y hay una historia muy interesante sobre Elías y Eliseo en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2. Ya Elías está listo para
partir de este mundo, Eliseo, su discípulo, su escudero, caminaba siempre con él, recibía, aprendía de él, del siervo de Dios. Y Elías le dice a Eliseo que el Señor lo había enviado a un lugar determinado, pero en realidad lo que estaba diciendo Eliseo, o lo que sabía, Elías, es que el Señor lo iba a arrebatar. El Señor lo iba a arrebatar, a levantar. Y dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, cállense. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. No sé si se dan cuenta que Elías sabía lo que Dios iba a hacer con él. De hecho, Dios quería arrebatar a Elías, pero, así dice el texto, Eliseo venía con él. Parece que Eliseo no estaba dentro del panorama, del esquema que Dios tenía preparado para arrebatar al profeta Elías. Arrebatar quiere decir que se lo iba a llevar así, literal, no vería la muerte. Pero Eliseo no se quería despegar. Entonces Elías como que inventaba y decía, bueno, es que tengo que ir a Betel, apártate ahí y quédate. Y Eliseo le decía, yo voy contigo, no me voy a apartar de ti. Bueno, pues iban a Betel. Después, cuando le dice Elías, quédate aquí ahora porque el Señor me ha enviado a Jericó, Eliseo volvió a contestar, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, hijos de los profetas, y le dijeron a Eliseo, ¿sabes que tu Señor te será quitado hoy? Y él les dijo, sí, ya lo sé, pero cállense, no hablen más. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, o sea, en Jericó, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Otra excusa más. ¿Y qué creen que contestó Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Pues los dos tuvieron que ir al Jordán. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán, Elías y Eliseo. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Como que Elías finalmente dijo, bueno, está bien, el Señor me va a levantar, a lo mejor lo ves, a lo mejor no. Y dijo Eliseo, te ruego, cuando el profeta Elías le dice, pide lo que quieras, porque quizás voy a ser arrebatado de ti, Eliseo pidió algo muy temerario. Te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. Qué interesante. No le dijo, dame una unción como la tuya. Eliseo era ambicioso. Le dijo, dame doble porción de tu espíritu. Tanto lo consideró así el profeta Elías que le dijo, cosa difícil has pedido. Si me ves cuando sea quitado de ti, te será hecho así. Pero si no me ves cuando sea quitado de ti, no se te concederá lo que pides. Y dice el versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino.
¿Y qué creen? ¿Eliseo lo vio o no lo vio? Recuerden, le dijo el profeta, si me ves cuando sea arrebatado, lo que me has pedido de una doble porción, te será concedido. Pero si no me ves, olvídate, no habrá respuesta. Pues yo creo que Eliseo estuvo pendientísimo. No, aquí no se mencionan tiempos, si pasó una tarde, una mañana, la noche, pero lo que haya sucedido, Eliseo estaba, así como estaba de obsesionado de permanecer al lado del profeta, debió haber estado obsesionado para que no se le desapareciera de su vista. Por una sencilla razón, él anhelaba una doble porción de la unción, del espíritu del profeta Elías. Y entonces cuando Elías es arrebatado en un torbellino hacia el cielo, dice el versículo 12, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, pero sí le vio cuando fue levantado. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y dentro de la vestimenta del profeta Elías, esto es algo interesante porque parece ser que las vestiduras que tenía Elías aquí en la tierra ya no eran necesarias. Elías fue vestido de otra forma. No viene al caso discutir el tema, pero lo que sí es cierto es que el profeta Eliseo tomó las vestiduras que dejó su maestro, el profeta Elías. Y entre las vestiduras venía la capa, aquella capa que el profeta Elías había doblado cuando estaban para cruzar el río Jordán, y con esa capa golpeó las aguas del río y el río se detuvo y pasaron en seco, Elías y Eliseo. Tomó la capa, dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Déjenme hacer aquí una observación. ¿Se dan cuenta del hambre que tenía Eliseo por ser un siervo de Dios como lo era su maestro y mentor, el profeta Elías? Tenía hambre. Él quería servir a Dios. Y cuando le pide una doble porción de su espíritu al profeta, nos damos cuenta que el Señor se la concedió porque miró el ascenso del profeta, tomó la capa o tomó el manto de Elías, y cuando se acerca al río Jordán, recordando lo que había hecho su maestro antes, él golpea el río Jordán y pregunta, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas y se apartaron de un lado a otro y pasó Eliseo. Dice el versículo 14, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Él quería lo mismo que Dios le estaba dando a su maestro, lo quería para sí. Yo me pregunto si tú estás deseando a Dios en tu vida. Yo me pregunto si tú tienes en tu mente y en tu corazón el recuerdo, el testimonio, si no de hombres o mujeres que sirvieron a Dios con lealtad, con entrega y con gran fruto en su vida, en su testimonio ministerial. Si no los conociste, si no fueron tus pastores, pero leíste acerca de ellos y quedaste sellado con un anhelo por servir a Dios como ellos sirvieron. Si tú no estás buscando algo como esto, ¿qué estás buscando? El profeta Eliseo tomó la vestidura, el manto de Elías, su maestro, y golpeó las aguas.
del río Jordán con el manto. Y el río Jordán se detuvo y Eliseo pasó en seco. Y ahí se dio el primer milagro del profeta. ¿Saben que Elías, el profeta, hizo 7 milagros? Eliseo hizo 14. Le había pedido una doble porción de su espíritu, ¿no? Bueno, pues ahora Eliseo hizo 14 milagros. Eso es lo que hace Dios con la gente. Y vamos a hablar de ambición, una ambición sana, un anhelo ferviente. Hubo un hombre llamado Juan Knox, un reformador de Escocia, en los tiempos de la Reforma en Europa, que oraba por la renovación de su pueblo. Y su oración era así: Señor, dame Escocia o moriré. Juan Knox, de quien existe una estatua en una de las calles principales de algunas ciudades de Escocia, Juan Knox oraba y moría en sus oraciones, rogando, intercediendo a favor de su pueblo. Hoy en día estamos necesitando hombres y mujeres que amen a Dios y quieran servirle con esta pasión, con esta entrega, con esta hambre, con esta sed. Porque la negligencia, porque la indiferencia, porque la pasividad no sirve en las manos de Dios. Bien, entonces el manto de Elías cubrió la vida del profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo se distinguió por sus muchos milagros. ¿Qué tiene que ver esto con lo que pasó en el Antiguo Testamento? Sucede lo siguiente: así como la unción de Elías le fue pasada a Eliseo, y la unción de Elías cubrió a Eliseo a través de su manto fue un instrumento para esto. Nosotros los cristianos hoy en día no nos relacionamos con Dios a la luz de nuestras buenas obras, ni tampoco de nuestras malas obras. No podemos relacionarnos a través de ello, porque nuestras mejores obras, dice la palabra, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Lo mejor que nosotros podamos hacer. La única manera en que nosotros podemos relacionarnos hoy con Dios es a través del Señor Jesucristo. Nuestro intermediario, nuestro intercesor. No hay otro más que el Señor Jesucristo. Pero hay algo que pasa con el Señor Jesucristo, y es que, así como en el Antiguo Testamento la justicia del pueblo, la rectitud del pueblo dependía de su obediencia a los estatutos y a la ley de Dios, hoy la justicia mía depende no de mis obras, no de mi comportamiento, sino de la justicia del Señor Jesucristo. Dicho en otras palabras, Él es mi justicia. Dios no me mira a mí a la luz de mis buenas obras o de mis malas obras. Si soy puesto en una balanza, salgo mal parado. Es que Dios me mira a la luz de la justicia de Cristo. Por eso Pablo escribe en su carta a los Colosenses que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios te mira a ti si tú crees en Cristo, y Cristo es tu Señor y tu Salvador. Él es tu Rey, a Él sirve solamente. El Señor Dios Todopoderoso te está mirando a la luz de la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Y dice en Romanos 5:1, escribiendo Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, de la misma manera que Eliseo fue bendecido con la unción del manto de su mentor, el profeta Elías, nosotros somos bendecidos con el manto de justicia de Jesucristo. Y es ese manto de justicia de Jesucristo el que permite que Dios no nos mire con ninguna condenación.
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14, versículos 12, Juan 14, 12, dice algo tremendo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Fíjense bien, Jesús está diciendo, de cierto o en verdad les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Se dan cuenta de lo que esto dice? ¿Cómo es posible que nosotros podamos hacer las mismas obras que el Señor Jesucristo? Pero ¿cuáles fueron las obras de Cristo? Sanó cuantos enfermos, vivió en integridad, en justicia, en una vida de compromiso, se identificó con los pobres, hizo milagros tremendos, resucitó muertos, limpió leprosos. Todo esto hizo el Señor Jesucristo. Dice el texto, a ver, lo leímos bien, que nosotros haremos también las mismas cosas que el Señor Jesucristo. Pero no solamente dice eso, dice, y aún mayores harán. Una vez más pareciera que se repite aquí el paralelismo entre Elías y Eliseo. Elías, el gran profeta de Israel, hizo 7 milagros. Eliseo, su mentor, su discípulo, hizo 14. Nosotros tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Él nos dice, ustedes van a hacer las mismas cosas, las obras que yo hago. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Quiénes pueden vivir de esta manera? Los que creen que su justicia, su rectitud, su integridad es la de Cristo. Aquellos que insisten en hacer todas estas cosas, en orar por enfermos y esperar que sanen, en vivir una vida de integridad, de santidad perfecta, etcétera, en sus propias obras, fracasarán siempre. Solamente Cristo es nuestra victoria. Cristo es nuestra justicia. Quisiera que buscáramos aplicar esto en nuestras vidas diarias y que pensáramos, ¿de verdad estamos viviendo bajo la justicia de Cristo o bajo nuestra propia justicia? ¿De verdad estamos relacionándonos con Dios bajo la justicia de Cristo o bajo mis propias obras? Si de verdad fuera lo primero, bajo la justicia de Cristo, no estaríamos juzgando como juzgamos tanto a aquellos que consideramos no están viviendo de acuerdo a los preceptos, a los lineamientos, a los estatutos, a las reglas de la iglesia. Inclusive hay iglesias que tienen sus propios artículos, sus propios reglamento interior. Y bueno, respeto todo esto, solamente pienso que es suficiente con la Biblia. Es suficiente con la Biblia. Pero ¿bajo qué justicia estamos viviendo? Pensémoslo y apliquémoslo. Y recuerda bien, si vivimos bajo la justicia de Cristo, en base a esa justicia, hagamos la voluntad del Padre. Esperemos las cosas más maravillosas que Dios quiera hacer a través de nosotros. Finalmente, déjenme señalar lo siguiente. Comencé diciendo que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se relacionaba con Dios de acuerdo a la justicia de sus propias obras. Porque si ellos obedecían, seguían todas las instrucciones de Dios, Dios los bendecía. Si ellos no obedecían, Dios no los bendecía. Al contrario, habría sobre sus vidas maldición.
Pero nosotros estamos en Cristo. ¿Quiere decir esto que en Cristo Jesús no nos debe importar la relación con la ley? Bueno, no necesariamente. La ley ya no nos juzga, eso queda claro. Por gracia somos salvos, no por obras, no por la ley. Sin embargo, el principio de la obediencia es permanente y latente a lo largo de toda la Biblia y de toda la vida como hijos de Dios. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento la obediencia tenía como consecuencia o como resultados grandes bendiciones, así como la desobediencia traía grandes maldiciones, hoy en día nuestra desobediencia, porque sí desobedecemos, no trae las maldiciones que traía antes, pero sí perdemos muchas bendiciones, porque la obediencia a las instrucciones de Dios en su palabra, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a los principios que de la palabra de Dios emanan, necesitamos entenderla como un acto necesario de manera cotidiana. En el Nuevo Testamento tenemos muchas instrucciones de Dios que debemos seguir en cuanto a relacionarnos entre hermanos. Preguntémonos, ¿estamos siguiendo la instrucción? En cuanto a la vida familiar, Efesios 5, por ejemplo, preguntémonos, ¿estamos siguiendo las instrucciones de Dios? En cuanto a la vida fraternal como iglesia, hay muchas instrucciones, ¿estamos siguiendo las instrucciones? En cuanto a nuestra asistencia a los cultos, en cuanto a nuestras ofrendas, en cuanto a nuestra adoración, en cuanto a todo esto, ¿estamos siguiendo las instrucciones de Dios? Si bien es cierto, el no seguirlas ya no traen condenación a nuestra vida si estamos en Cristo, también es cierto que el no seguirlas no nos permite disfrutar de muchas bendiciones. Y ciertamente, no seguir las instrucciones de Dios hay consecuencias. Y es muy importante entonces ser cristianos que seguimos la palabra de Dios, que trazamos bien la palabra de Dios y la obedecemos, Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es la nueva naturaleza en la que hemos sido creados en Cristo Jesús. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y te dejo con este reto, con este desafío en el Señor. Necesitamos vivir bajo la justicia de Cristo. No hay otra manera de relacionarnos con el Padre. Y en esa justicia, en Cristo Jesús, es que nosotros podemos vivir para Él y realizar grandes cosas. Y no nosotros, el Señor las realiza a través de cada uno de nosotros. Que Dios te guarde y te prospere en todo. Amén. Terminamos también recordando que el próximo miércoles nos vemos en nuestra oración por Facebook. Tuvimos una buena reunión en Facebook este miércoles pasado y hubo bastante interacción. Yo les animo a que este miércoles nos volvamos a reunir a las 7:30 de la noche. Estuvimos orando por algunas necesidades. Esperamos que pronto ya podamos reunirnos. Ya nos urge conocernos con hermanos que vienen de Ágape y Venga tu Reino. Ya urge reunirnos, conocernos solamente por teléfono, y no es igual. En lo personal pues siento que hay una relación muy superficial en esto. Pero que Dios bendiga aún este instrumento de la tecnología para mantenernos en comunión. Gracias a todos los hermanos que se mantienen fieles en adorar al Señor con sus ofrendas, con sus diezmos, porque es al Señor. Yo les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo por esta causa. Y que pasen una buena semana, una bendecida semana del Señor. Que el Señor les bendiga, que les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que ponga paz en sus corazones, en sus familias, y que Dios bendiga nuestra iglesia, nuestra ciudad y nuestro país.
en el nombre de Cristo. Amén. Estamos despedidos. Gracias.